Dios te bendiga, soy tu amigo y hermano el pastor Giovanni Marte y te invito a encontrarte con Dios en un tiempo precioso en Rinconcito Rafa. ¿Cuál es la historia de la vida del apóstol Pedro que más se conoce? Sin dudas y sin temor a equivocarme, que Pedro negó a Jesús. El apóstol Pedro tenía un ímpetu inmenso y decía que aún a la muerte iría con el Señor. Y Jesús le dijo: Pedro, hay alguien que me ha pedido a ti para zarandearte como a trigo, mas yo he orado al Padre para que no te falte la fe. Además, antes que aquel gallo cante, tú habrás negado que tú me conoces, me habrás negado, Pedro. Acontece que Pedro negó a Jesús. Las circunstancias que se dieron allí no justifican la acción de Pedro, pero son dignas de analizar. Pedro, bajo la opresión de que estaban cruzando con Cristo y de que todo el mundo comenzó a identificar quiénes eran sus seguidores, y alguien vislumbró a Pedro y dijo: tú eres. Una acusación que también llevaba a la plena crucifixión de Pedro y su muerte también. Este Pedro, en miedo humanamente hablando, sale huyendo después de negar al Señor. Todos conocemos la historia de la negación de Pedro. Todos conocemos el Pedro impetuoso que hasta aló una espada, cortó una oreja. ¿Y sabes qué? Pocas personas recuerdan al Pedro que se humilló y fue lleno del Espíritu Santo, al Pedro que predicó y se ganó 3,000, al Pedro que predicó y se ganó 5,000, al Pedro que cuando lo agarraron y lo encerraron para intimidarlo, como Satanás, el Señor lo reprenda, sabía que Pedro tuvo temor a causa de que su vida estaba en juego. Cuando negó a Cristo, volvió con la misma amenaza de: vamos a soltar, pero le vamos a matar si hablan de este Cristo. Cállense. Y le azotaron y sus vidas fueron puestas en una balanza. Y Pedro dice que era mejor obedecer a Dios que a los hombres. Y se sintieron gozosos de sufrir por la causa de Cristo. Ese fue el Pedro que posteriormente el Señor lo usó para sanar enfermos, para ir a la casa de Cornelio, para que viese a los gentiles, porque uno de los principales predicadores a los gentiles fue el apóstol Pedro antes que Pablo, para que vean los gentiles que en Cristo también había esperanza para ellos. Ese Pedro escribe unas cartas universales donde recomienda los pasos necesarios para poder mantenerse firme. Haciendo estas cosas no caeréis jamás, dice en una de sus cartas. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio. Porque si estas cosas están en vosotros y sobreabundan, no van a estar ociosos. Este Pedro es el que el Señor le dijo: Pedro, me amas, apacienta mis ovejas. Este Pedro, que tiene tantas y tantas virtudes en el Señor, no se recuerda mucho por esto. Se recuerda por sus fallas. No importa la cantidad de veces que Dios te ponga en alto, ni la cantidad de veces que Dios muestre que Él te ama, que Él te usa, que tú eres diferente. Siempre se va a acordar del Pedro que negó a Jesús. Porque el ser humano es así. Sus cosas malas van a ser recordadas 2000 años después, y pocos hablarán a favor de tus logros y tus triunfos. Y cuando haya que hablar de ti, van a decir: él solamente hizo lo que tenía que hacer porque siervos inútiles somos. Y van a interpretar un versículo aplicándolo en otro sitio con tal de no darte el mérito de que Dios te ha levantado y te ha usado. Y seguirán utilizando tu historia de las veces que tú fallaste para con ellas intentar detener las muchas veces que tú has triunfado en el Señor. Pero tú no puedes permitir que por errores del pasado tu presente sea lacerado y tu futuro sea entorpecido. No permitas a aquellos que no quieren reconocer ciertamente tú fallaste
y tú también lo reconociste. Pedro falló y reconoció que falló y lloró amargamente, y Dios vio su corazón humillado y fue a él y lo restauró y le encomendó sus ovejas y le dio la unción y lo puso en alto y luego lo llevó a ser uno de los principales líderes de la iglesia. Así que no te preocupes por tu pasado. Si ya lloraste amargamente, si ya pediste perdón, si ya te humillaste, es tiempo de levantarte, porque hay trabajo que hacer y Dios necesita hombres y mujeres valientes delante. Donde quiera que tú estés, trabajo, universidad, estudio, donde quiera que te encuentres, van a tener ahí bajo la haz una espada que dice desde la punta y hasta la parte de agarrarlo, los errores de fulano. Y cada vez que tú intentes subir, la van a sacar y te van a amenazar con romperte con ella. No permita que esos errores que ya fueron saneados sigan redefiniendo tu vida. Avanza y espera, porque Dios te pondrá sobre una roca y Él estará contigo en todo. Dios te bendiga y te guarde.